Ok, entonces creo que entiendo ya el contexto de esto, es ir relacionando. Entonces, ¿cuáles serían sus productos derivados? Pues sería aquí la parte del yogur, el queso, la leche. Como el ejercicio de la primera clase. ¿Manda? Como el ejercicio de la primera clase. Exactamente. Ahí ya tenemos una correspondiente asociación. ¿Sale? Ah, ajá. La mozzarella ya está arriba también, ¿no? ¿Cuál? ¿Esa? No, no, no. Bueno, lo Esa. interpretamos como No, queso. eso, no, no, no es Es queso, mantequilla, ¿no? es mantequilla. Ajá, es mantequilla. Ujú. También la de un lado, ¿no? La que estaba a la izquierda. ¿Este? ¿Esa? ¿Sí no es la mozzarella? Bueno, son rebanadas, pero sí, de carne. Sí, se parece que es jamón igual. Ujú, Aunque también sale el cerdo, pero. ujú. Aquí tenemos. Ujú. Sí. Ahí está. Bueno, entonces, para este caso, correspondiente a las derivadas, nosotros lo vamos a enfocar principalmente en funciones, pero para ello tenemos que hacer algunos tipos de ajustes que van a ser correspondientes a cada una de las funciones, es decir, vamos a definir ciertas reglas de derivación. ¿Dudas hasta aquí con el concepto introductorio de la derivada? No. No. Ok, entonces, bueno, vamos a poner aquí derivadas elementales. Entonces, déjenme quitar mi imagen. Bueno, en primer lugar, vamos a denotar a la derivada y así la vamos a poner. Déjenme cambiarle de letra. Ok, la derivada la vamos a denotar como, tenemos dos formas de denotarla. La primera es utilizando el hecho de una fracción y se pone aquí df y aquí abajo dx, que se va a leer como la derivada de la función f con respecto a x. Así se puede entender esa notación. ¿Sale? De F, de X. ¿Sale? Ajá. O bien podemos utilizar esta forma que va a ser F y una comita arriba y se pone aquí la X. Esta notación se lee como la derivada de F o F prima, así se llama. Cuando digamos F prima estamos hablando de la derivada. Hasta ahí. Ujú. ¿Dudas? Ninguna. ¿La Ok. comita qué significa? Prima, así se lee en Prima. matemáticas. Ah, ok. Ujú. A ver, déjala, pongo en el mismo color. Ese creo que sí me acuerdo que lo vi, más, pero digo que muy vagamente lo estoy. Ok, bueno, ahorita lo vamos a recordar, no hay problema. Ujú. Ujú. Bien, entonces para ello tenemos que partir de ciertas funciones para poder establecer su respectiva derivada. Entonces vamos a comenzar como una serie de formulario que nos indique cuáles son las derivadas. Entonces la primera fórmula sería derivada de una constante. Entiéndase constante como cualquier número. Ok. ¿Vale? Entonces, ojo, ¿qué vamos a hacer aquí? Déjenme colocar una ecuación y bueno, vamos a poner aquí f de x es igual a una constante, la vamos a llamar constante k. Entonces, la derivada de una constante, vamos a ponerlo aquí al ladito y voy a colocar una flecha indicando que voy a tomar la derivada. Ujú. Va a ser f' de x va a ser igual a cero. Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo es la regla, es que cuando nosotros nada más veamos un número, es decir, aquí un número, su derivada siempre va a ser cero.
Vamos a algunos ejemplos. Entonces, si yo tengo que la función f es igual a 4, entonces, ¿quién sería su respectiva derivada? 0. Exactamente. Eso es lo que acabamos de decir ahorita. Entonces, f' es igual a 0. ¿Dudas hasta Sí, aquí? ninguno. Ok. Si planteamos otra función, ojo acá, déjenme cambiarlo de color. Ujú. Tendríamos nosotros que si ponemos menos 2/3, ¿cuál sería su respectiva derivada? Seguiría dando 0, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí lo que nos dice esta regla es que la derivada de cualquier número, el que a mí se me ocurra, e inclusive el número puede ser tan extraño como yo quiera. Es decir, por ejemplo, si yo escribo aquí la raíz cuadrada de 3, es un número al final. No sabemos Sí. cuánto es, pero es un número. Entonces, su Ujú, derivada sigue siendo 0. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Si de pronto yo pongo aquí la función y déjenme ponerlo en otro color, si yo tengo aquí que f de x es igual al número pi, que ya sabemos que vale 3.14 y las cifras que contenga, su derivada siempre va a ser 0. Entonces la derivada de cualquier número cuando esté solito va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Y cómo sería cuando no esté solo? Ah, bueno, ahorita vamos a definir otras fórmulas. Ujú, ¿Dudas? ujú. Mm, Permítame, me tomo una foto de Sí, eso. sí, sí, claro. Eso como que ya no lo va a mandar en Sí, lo de en la el clase. tablón. Ok, Sin problema. sí. Listo. Ok. Bien, Carlos, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Ok, entonces esa es nuestra primera fórmula. La derivada de una constante siempre es cero. Vamos ahora con el siguiente. Derivada de una constante por x. Es decir, que nosotros tengamos una función que sea de la forma k, es decir, está el número pero acompañado de una x. Ujú. Cuando ocurra eso, su derivada nada más va a ser el puro número, es decir, el valor de k. Reitero, lo que estoy diciendo es la función es el número acompañado con solo x, solamente la x, Sí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si aquí yo pongo f de x es igual a 4x, su derivada nada más sería el 4. número 4. Ujú. Si aquí tenemos menos 2/3 por x, ¿cuál X, sería su derivada? 2/3. Menos 2/3. Recuerden que se lleva con todo Ajá. y signo, ¿sale? Sí, sí. Sí. Si aquí tenemos la raíz de 3 por x, ¿cuál sería su derivada? La raíz de 3. Exactamente, la raíz de 3. Y si aquí tenemos pi multiplicado por x, su derivada va a ser Sí. pi, ¿sale? Entonces, ojo, a diferencia con lo que vimos en la segunda regla, a ver, aquí déjenme ponerle el número 2 para no confundirlos. Ujú. Es la derivada de una constante por x, es decir, yo tengo que tomar el respectivo número y multiplicarlo por la x y entonces aquí su derivada nada más me queda el puro número. ¿Dudas? Ninguno. ¿Seguros? Derivada de una constante por X. Ajá, Sería como lo que hicimos todo ahorita. Entonces, nada más queda puro número, aunque tenga la X. exacto. Si yo les dijera, si la función es 9x, ¿cuál sería su derivada? 9. Si yo les dijera menos 5 medios por x, ¿cuál sería su derivada? Menos 5. ¿Menos 5 qué? Medios. Ujú, 5 medios, sí, porque pues, como la palabra lo dice, deriva de. ujú, exactamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Háganme saber cuando pueda yo cambiar de diapositiva. Listo. Ok, bien. Vamos ahora con la tercera fórmula que se le llama derivada de una potencia. Ok, ¿qué es esto de la derivada de una potencia? Bueno, que si aquí nosotros tenemos una función de la forma x elevado a un exponente n, entonces su regla dice que tenemos que bajar el exponente, ponemos la x y a esto
se le resta 1. Esto suena muy abstracto. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Fíjense bien. Supongamos aquí que la función es x elevado a la cuarta potencia. ¿Estamos de acuerdo Ujú. hasta aquí? Sí. Entonces, lo que me dice la regla es, baja el valor de n, es decir, el exponente. Entonces, este 4 va Lo hacia bajamos. abajo y colocamos x y hacemos la resta de 4 menos 1, quedando igual a 4 por x elevado al cubo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, sí, sí. No. Ok. Si aquí tenemos f de x es igual a x elevado a la quinta potencia, entonces la derivada, híjoles, aquí algo pasó. Ahí está. Aquí tendríamos, ¿qué va a ser? Bajo el Sería 5, 5, x, 5 menos 1 exacto, quedaría igual a 5x al cubo. a la cuarta. A la cuarta, perdón. Ajá, que es la resta de 5 menos 1. ¿Estamos de Al, acuerdo? al cubo es cuando es un 3. Así es. Ah, ok. Sí. Ujú. A la cuarta. ¿Dudas? Ninguno. Ok, si aquí tenemos x elevado a la 12ª potencia, Ujú. entonces su derivada sería bajar el 12, poner la x X, y sería 12 menos 12 1. menos 1. Ok, igual a 12x a la onceava. Exactamente. Ujú. ¿Dudas? Ninguno. Ok. Siguiente que tendríamos sería x elevado a la, por ejemplo, menos 3. Entonces, Ajá. hacemos lo mismo. Tenemos que bajar ese exponente, menos Ujú. 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí tendríamos x elevado a la menos 3 menos 1. Menos uno. Ujú. Ahí, ahí quedaría como positivo. Recordemos que va a quedar negativo porque la regla Ah, de los signos dice que los signos iguales se suman y se deja el ajá. mismo signo. Ujú. Sería a la menos 4. Menos 4. Ah, ok. ¿Vale? Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. A ver, déjenmelo. Listo. Ujú. ¿Dudas con respecto a esta parte? No, ya, yo sí entendí. Y en dado caso que fuera a, ¿hasta cuánta potencia se le puede poner? ¿De 2 en adelante o uno también? Esa es una excelente pregunta. Entonces, Ajá. fíjate bien, ¿qué es lo que hacemos con esto? Porque, en efecto, es interesante el ver qué pasa con la potencia 1, ¿no? A ver, Ujú. déjenme hacer un espacio aquí. Ahí están. Y muevo estas dos. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si f de x, y lo voy a poner en otro color, hubiera sido solamente la x? Ujú. Bueno, Ujú. en este caso, recordemos que x se puede ver como x elevado a la 1. ¿Estamos de Ujú. acuerdo con esa afirmación? Sí. Ok, entonces, aquí vamos a poner la flechita, aquí está, y vamos a obtener su respectiva derivada. Entonces nos quedaría f' Ajá. es bajo el Eh, 1, ajá. sería x elevado a la 1 menos 1. Ujú. Ajá. Sería 1 por x elevado a la 0. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ujú. Y entonces, ¿cuánto vale todo número elevado a la 0? Uno, Uno. Exacto. Y 1 por 1 sería 1. uno. Entonces, la derivada de x Mm, es 1. Ah, Ujú. ok. ok. ¿Dudas? No, No. ninguno. Ok. No, pues, pero es que bueno, sí se tenía, porque sé yo, y de uno, entonces quedaría, entonces si se pone al cuadrado, que es, bueno, se pone 2, quedaría como igual 2. ¿El de ¿Algún x ejemplo? al cuadrado? Ajá. A ver, vamos a hacerlo sin problema. Déjame quitar esta etiqueta. Aquí la pongo. Ok, y voy a cambiar el color. A ver. A ver, morado. Ok, entonces tu pregunta era sobre x elevado al X, cuadrado. Ujú. ajá. Entonces, bajamos el 2.
Vamos al 2. X elevado a la 2 menos 1. Ajá. Y entonces Eh, esto te quedaría 2x elevado a la 1. 1. Pero x a la 1, ¿estás de acuerdo que solamente te Sí. queda x? X. Ajá. Entonces su Ok. derivada sería 2x. 2X. Ah, ok. Ujú. ¿Dudas? Muy bien. Ninguna. Ok. Ya, ahora sí. Ahora esas son a lo mejor las más fáciles son las que dan más duda. No, sí, porque si no entendemos las elementales, las demás se van a Ajá. hacer más tormentosas. Ajá. Ujú. Yo ya quedo, estoy. Ok, Carlos. Sí, igual. Ok, perfecto. Vamos con la tercera regla. No, la cuarta regla, que es un poquito parecida, derivada de una potencia por una constante. Ujú. Ojo, aquí nada más es como seguir la parte de las multiplicaciones. A lo que se refiere esto, que si tenemos k por n, por x elevado a la n, nos quedaría n multiplicado por k por x elevado a la n menos 1. Eso es lo que nos dice esa regla. Por ejemplo, si tenemos aquí un 5x a la cuarta, entonces ese 4 va a multiplicar al 5 y la x le seguimos restando 1 al exponente. Y ya nada más multiplicamos. 4 por 5 es 20 y me queda x al cubo. Mm. ¿Sí estamos de acuerdo o nos confundimos? No, yo sí entendí. Ok. Ujú. Bien, vamos al siguiente. Si de pronto aquí tenemos, vamos a ponerlo un poquito más complejo, menos 4. Entonces sería 5 multiplicado por menos 4, para eso lo voy a poner en paréntesis, Ujú. de x elevado a la 5 menos 1. Ahora multiplico acorde a la regla de los signos para la multiplicación. Más por menos me quedaría menos Menos 20, menos 20. ¿sale? Por Sí. x X elevado a la elevado cuarta. al cuarto. Ujú. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ujú. No. Ninguna. Bien. Si tenemos ahora, por ejemplo, 3x a la 12, entonces Bajamos el sería, 3, ajá, ponemos el 12 menos 1, Es como ajá, se multiplica el 12, 12 12 por por 3. tres. ajá, 36. ujú, 36. Entonces sería A la 36 a la onceava. 11. Ujú. exactamente, ¿vale? Podemos poner ¿Dudas? uno negativo. Ah, bueno, así, ese va negativo. Ese es el Y Ahí le va. ponemos, A o sea, ver. lo complicamos, menos 5 Ajá, por x a la menos 3, ¿no? ajá, Ok, sí. a Ok. ver. Entonces sería menos 3 Menos 3 multiplicado. por menos Por 5. menos 5. Ujú, X. Ok, sería ahí al cuadrado. Sería menos por menos es más. Sería. exacto. Ok, Ujú, sería 3 por 5, 15. ujú, A la. A la ¿qué es? menos ¿2? ¿Qué 4. viene a ser? Ah, Ah, menos 4. ¿Por Ah, qué? sí, sí, sí. Bueno, Signos ya me iguales acordé. se suman Se suman y ah, se sí. deja, y se deja el mismo se deja signo. el mismo signo. Mm, mm, Sí. mm, mm. Ujú. Ok. ¿Dudas? Déjame escribo eso porque eso me Ok. interesó. Lo de signos iguales. Sí, Porque siento que lo voy a poner en tarea, así que no tal. sí, Ok. sabe por dónde nos va a llegar, ya ves. Ok. Iguales se suman, ¿verdad? Ah, Ujú. Y se deja el mismo signo. Pero eso aplica en todos lados o nada más en lo de las potencias. No, aplican todo. Ok. ok. Ujú. Entonces, bueno, a ese ya lo entendí. A ver, otra. Ok. A ver, aquí vamos a ponerle un 2/5, por ejemplo. Ah, de una fracción es lo que. Una fracción. También Ajá. nos anticipamos a las fracciones. Entonces, Ok, 2/5. Sería aquí aquí sería 2 2 quintos. quintos por x a la 1, ¿no? Ok, es a la 1. Ok. Sería Sería F 1 por por 2 2 2 quintos. 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 Ajá. Función. Y esto va a Uno ser menos igual. 1 igual sería 2 quintos. A ver. A ver, ¿cómo se multiplicaba una fracción con un número? Era 2 por. Ah, ya no me acuerdo. No, se Ok, multiplica primero el de arriba y Por el el ajá, de. resultado se multiplicaba con el de abajo, ¿no?
Ojo, No era al No. 1 que dos. tenemos, vamos a ponerlo así, 1 entre 1, ¿estamos de acuerdo? Porque Ujú, 1 entre 1 me sigue dando todavía el 1. Ok. ujú. Y vamos a colocar al lado la fracción de 2/5. ¿Por qué? Ok. Porque recordemos que las fracciones se van a multiplicar de manera directa, es decir, 1 por 2, Ok. 1 por 5. ¿Sale? Ok. Entonces aquí nos quedaría 1 por 2 es 2, 1 por 5 es 5. Pero y cuando no sea así solamente con uno, Ahorita hacemos un ejemplo sobre eso. Ok, sería 2/5. porque sí me acuerdo haber visto que a veces cambiaba eso y que se Exactamente. complicaba un poquito más. Ajá. Ahorita hacemos un ejemplo de eso que nos está comentando Carlos, ¿vale? Ujú, sí. Y ojo, aquí a este 1 le ponemos un 1 abajo y volvemos a multiplicar. 2 por 1 es 2 y abajo sería 5 por 1 me queda 5. ¿Dudas hasta aquí? Quedan 2/5. Ujú. Y como no lleva potencia, ahí pues se queda así. O sea, es la misma Exactamente. operación, pero le quitamos todo y queda Todo el en Ujú. X. positivo, sí. Ok. ¿Cuál eran los que se multiplicaban, creo que en diagonal, que eran, que eran como dos fracciones, ¿Fracciones? dos Ah, eso quintos es por cuando tres? haces una suma o resta de fracciones. Ah, ok. Ujú. Que era un ejemplo, el 2 con el de Cruzado, ¿no? abajo, Que era cruzados. cruzado. Que era como una Ajá. sí, Sí, eso es para el caso de sumas o restas de fracciones. me estoy abriendo el baúl y están saliendo telarañas. Ok, bueno, entonces ese se va a quitar todo mientras sea con fracción y que tenga un entero, me imagino. Exactamente. Ok, ¿cuál es la que Ujú. sigue? Ok, ustedes díganme cuando pueda continuar. Sí, ya. Ok. Bien, vamos a continuar con los ejemplos. Para eso déjenme Mm, borrar esta parte, excepto la primera. Ok, entonces pensemos que ahora tenemos aquí la fracción que vaya a ser 3 octavos por ujú, x elevado a la a la cuarta cuarta. potencia. Así lo dejamos. ¿Mm? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para su derivada bajamos el 4 y ese Ujú. 4 se debe de multiplicar por 3 octavos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Ujú. Ahora, Entonces bajamos será cuatro ojo, cuartos entre tres octavos, recuerden que es por 4 tres sobre octavos. 1. Ujú. ¿Por qué? Porque sabemos que 4 dividido entre 1, ¿cuánto me queda? 4. 4. 4. Si hubiéramos colocado 4 y abajo el 4, no sería correcto porque 4 entre 4 me queda 1 y ya se Ok. alteró. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Ok. Ok. Ajá. Entonces sería 4 sobre 1 multiplicado por 3 Tres octavos. ¿Estamos de octavos. acuerdo? Y bueno, Ujú. aquí me Ujú. quedaría x elevado al cubo. Ujú. Ujú. Sí, Ok. porque se le restó 1. Ajá. Exactamente. Ahora, ojo aquí. Tendríamos que multiplicar las fracciones, recordando que la multiplicación de fracciones se hace directo. 4 por 3 es 12. 12. Entre 1 por 8, 8. 8. Y aquí tendríamos x elevado al X cubo. al cubo. ¿Dudas? No, ninguno. No. Ok, Pero ojo, todavía podemos simplificar. entonces en la potencia, el 4 menos uno lo pondríamos en lugar de en operación cuando lo Eh, pasamos a fracción. O, exactamente. ok, Ujú. eso es lo que no entendía. O sea, lo pasábamos ok, Sí, lo establecíamos como una fracción para sí. que pudiéramos multiplicarlo por la otra fracción. Pero aún así se le va a quitar a lo último, ya que se saque la operación de las fracciones, de todos modos se le va a quitar para que quede el cubo. Exactamente. Ujú. Ok. Porque acá al principio solamente es la fracción y no es un Ujú. entero. No es un Ujú. entero. Ok. Exacto. ¿Dudas? No, 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 no. ninguna. Nada más Ahora, reafirmo porque, ¿qué pasó? no, no, nada más reafirmo porque si no o sea, si no me lo explico, no, Ah, ok, ok. no me acuerdo. Ujú. Muy bien. Y ahora tenemos que simplificar la fracción. Ok. ¿Se acuerdan cómo se hacía la simplificación de fracciones? Yo la verdad no, pero sí lo llegué a hacer. Ok. Recordando que tendríamos que dividir entre el mismo número arriba y abajo.
Entonces vamos a Ajá. dividir entre 2. Ok. ¿Cuánto es la mitad de 12? 6, La mitad de 8. 4, Y aquí seguimos preservando x al cubo. porque Ujú. sacó. 6/4. Todavía podemos simplificarlo porque tienen mitad los dos Van números. Ah, ¿Cuánto es la ya mitad me de voy. 6? 3, Y la mitad de 4, 2, y me quedaría x al X cubo. al cubo. Ahora, si nosotros decimos, ¿tiene mitad el 2? Sí, pero el Sí, 3 ya no. Y recuerden ah, que es tanto arriba como abajo. abajo. Pregunta, Ahora ¿pero no ustedes también se dirían, podía hacer en números negativos? ¿a qué te refieres? O sea, ¿también se podría sacar el resultado con números Simple. negativos? Es No, decir, pero dividir entre -2 o entre Ujú. -3. Se podría, Ok. Pero, o sea, pero se sí. sugiere que sean los positivos. Ok. Ujú. ¿Dudas? Mm, mm. no. Ahí ya está simplificado, ¿no? Es hasta donde se pueda dividir. Ujú. Exactamente. Porque si bien es cierto, decimos aquí, el 2 se puede dividir entre 2, pero el 3 Sí, no pero el corre con 3 la ya no. misma suerte. Y Y ahí el ya. 3 diríamos se puede dividir entre 3, pero el 2 no corre con esa suerte. Ujú, Entonces, como ya no se ok. puede porque tiene que ser arriba y abajo por el mismo número, entonces ya así se queda. Y entonces si abajo hubiera sido 3, quedaría como Se divide y entonces te quedaría 1/1. 1/1. Ok, Ujú. Y bueno, al final nosotros decimos que su derivada es esta función. 3. Ok, ese ya es simplificado. Exactamente. Ajá. 12, o sea que 3/8 a la cuarta, y simplificado viene siendo 3, que no, sí, 3 medios. 3 Ujú. medios de x tres al cubo medios cuando se de obtiene la que, derivada. ok, que viene siendo lo mismo. Exactamente. Ok, ¿Preguntas hasta aquí? No. no hay ninguna. Ok, Listo. muy bien. Entonces, fíjense bien. Déjenme ver cómo andamos de tiempo, 6:55. Bueno, en esta semana no pudimos ver nada de métodos numéricos, pero el temario de métodos numéricos es más corto. Ya nos faltaría ver las aplicaciones del redondeo en la ingeniería y nos faltaría ver el polinomio de Taylor, que es Ujú. una herramienta que vamos a tener que utilizar la derivada. Entonces, en el contexto de cálculo diferencial e integral, lo que me interesa es, una vez que veamos las derivadas elementales, vamos a regresar a los problemas de funciones, pero ya nos vamos a enfocar en el hecho de decir en qué momento va a desaparecer la población de aves, por ejemplo, o en qué momento el chisme va a detenerse. Ya ven que Ajá. hace un momento Ok. decíamos, tiene su máximo entre 4 a 6, no, no era 4 a 6, a ver, espérenme. A 10 mil. Exactamente, en 10,000 es el punto más alto y de ahí empieza a bajar. Ajá, a Entonces, lo decaer. que vamos a hacer con las derivadas es que nos digan en qué momento va a caer en lugar de estar sustituyendo. ¿Sale? Mm. Que eso justo lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Es lo ¿Dudas mismo que hasta aquí? hicieron con lo del COVID, ¿no? Es lo que hicieron que el Exactamente. estudio, que en cuántos años ya va a empezar a descender. Que el último estudio que salió es ya con la vacunación, es después de 9 años de haber iniciado. Estamos Ujú. hablando que en el 2029 ya será un poquito más controlado y evidentemente ya será algo que hasta haya un medicamento así como el ibuprofeno. Sí. Pero dependía de muchos factores, podría ser incluso desde mucho antes, por lo que Sí. pasó también de que, con lo que dijo, ay, no me acuerdo de cuál ejemplo dijo, Ujú. pero también puede pasar que, no sé, por algún milagro, por alguien que se saque algo de la manga y logra encontrar alguna cura o algo que Sí, no lo haga. evidentemente será ese estimado, pero el estimado implica en que tenemos que apresurarnos a. Ujú. Ujú. No en Para no balde, por llegar hasta ejemplo, ese hay punto. otros fenómenos, como de pronto ya ven que luego dicen, va a llegar tal huracán. Ujú. Ujú. Es porque ya lo han sabido predecir. Ahora, un problema en el cual está abierto en la matemática y que no le han podido dar soluciones, que podamos predecir un terremoto.
Ah, Sí, ni con los de estos no, ni con los sensores, ¿no? ¿Cómo se sensores. llaman? Ujú. Ajá. Sí, la idea básicamente es la siguiente para poder predecir un terremoto. Ya ven que hay sensores y los sensores son los que nos avisan. Bueno, tratamos de meter el sensor lo más profundo que se pueda en términos de donde está la grieta, pero el llegar hasta el fondo de la Tierra es imposible. Pero ejerce una presión, ¿no? No entre más abajo está. Exacto, y aparte la temperatura empieza a elevarse. Ujú. Muchísimo. Ujú. Entonces, ese es el reto ahorita que inclusive está abierto quien pueda crear algún mecanismo para predecir los terremotos. Digo, por lo que entiendo, por las placas tectónicas en Tamaulipas no hay terremotos. No. No, Ni quiero ni que haya. A mí sí pero me para tocó, al los... menos en Tabasco sí me tocó el sismo de que sacudió a México DF, que Ajá. tumbó varios edificios. Sí, En lo el sentí 17, en 2017. sí, creo que fue en el 17, ya pasó mucho tiempo, creo. Ujú. Yo estuve Es, en ese. y sí, la verdad que también las casas parecían espagueti, al menos allá también se movían muy gachos, se hacían así. Pues eso es lo que buscamos aquí en la Ciudad de México, porque yo soy de la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, ya padecimos, ya cuando pasamos septiembre dijimos, ya podemos descansar un poquito. Después del De que hecho, hubo del mismo 19, después del homenaje que se hizo, de minutos hecho después, hubo otro, ¿verdad? en la Sí, madrugada. y hubo otro en Ajá. Chiapas después de ese, Exacto. a los 2, 3 días. Ujú, Yo en el 17 estaba allá por lo del desfile y el primero fue como a las 11:45, casi 12 de la noche. ajá, ese fue el 9 de septiembre. Ajá. Y luego enseguida, ya cuando entregamos nosotros una mercancía como al medio, que eran como a las 2 de la tarde, creo fue el Ujú, otro. Sí, exactamente. pero sí, sí, nunca había sentido yo tampoco uno. No, son momentos muy Pero, tensos, de verdad, porque escuchas gritos de todos lados, de Ujú, mujeres, niños, o sea, pe- es feo. pe- pero fíjate que hay diferentes tipos de sismos, el oscilatorio y Ujú. no sé cuál es el ujú. otro, no recuerdo cómo le llaman, que es el que hace menos daño, es el que hizo, que hace como que se mece nada más, porque hay otro que hace como que, hasta Sí, así que como se que menea, sacude. que sí. Ajá, Pues ese. creo que en el que derrumbó edificios fue de los dos. Sí, Ajá, fue una fue mezcla de de ambos. Sí. ¿De verdad? ¿No también tiene un nombre ese? trepidatorio. Ujú. Ujú. Pero Ok. bueno. Pero sí, inclusive ahora con las nuevas estipulaciones en las escuelas, en todos los niveles, se hacen ciertos simulacros para prepararnos. Sí, sobre todo en México. Sí, ¿vale? ¿Alguna duda adicional, muchachos? No. No, Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. La tarea la voy a subir el día de mañana y nada más va a contener el análisis de funciones con la gráfica y ujú, el ver algunas derivadas elementales. También les voy a poner el enlace de nuestro programa para que ustedes ahí puedan aperturarlo y bueno, hagan todos los cálculos correspondientes, ¿vale? ¿Dudas Ok. adicionales? No, creo que no. sería todo. Bueno, entonces pues de mi parte sería todo. Sigan disfrutando de su sábado y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos en la Ok, siguiente sesión. ok, Sí, gracias gracias, profe. igualmente. Hasta Lo luego. de la tarea se la Ujú, subimos, ya. o se la anexamos en foto, ¿verdad? Ajá, o puedes ponerlo en un documento PDF acorde a lo que a ti se te haga más sencillo. Ah, ok, entonces puedo Ujú. subirlo. Nada más que, bueno, ahí dice, escribe 2 ejemplos cotidianos donde se apliquen las funciones. Yo tengo letra de doctor, no sé si se lo voy a entender. Bueno, si tú crees que no lo puedo entender, mejor escríbelo en computadora. Escogiste mal tu profesión, chavo. Sí, ¿verdad? No manches. Pero bueno, ahorita como quiera, si no se lo traspaso en una Ok, computadora. ¿vale? Ujú, Recuerden que se ujú. entrega hoy a terminar el día. Ujú. Sí, Ok, y si no, ahorita lo paso en limpio más mejor. Ok, sí. Hazlo más lento, Ujú. tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, ya sería todo. vale, cuídense mucho. Igualmente, Igualmente, bye bye. Hasta bye. luego. Hasta luego. Hasta luego.